Bueno, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. En esta audiencia tan particular y tan especial, donde tengo enfrente una pantalla, habitualmente vemos caras, vemos sonrisas, vemos manos que se van, que dicen un dedito para arriba, y ahora, aunque estemos lejos, también la siento de igual modo. Es una gran responsabilidad la que tengo en este momento para poder hacer esto, así que voy a tratar de dar todo lo que tenemos para poder compartirlo con ustedes. Me parece fantástica esta propuesta que han hecho de poder, que cada uno pueda presentar lo que tiene para poder compartirlo y de esta manera hacer pasar este tiempo más juntos, ¿no? Y poder sentirnos también de algún modo conectados. Para mí es un orgullo realmente formar parte de esta empresa que se encuentra tan comprometida con la realidad y con las necesidades que tiene el país en este momento. Cada vez que abro un medio web y veo lo que veo, realmente el corazón se me pone mucho, porque ustedes no son solamente una empresa de alineadores, es una empresa que alinea otras cosas que mucho nos hacen falta. Y realmente veo las miles de máscaras que han entregado hasta este momento y la capacidad que tienen de llegar al necesitado me hacen pensar que ustedes no tienen límite realmente. Así que ni más sentido, ni más profundo aplauso y un aplauso puesta de pie. Les felicito en este momento por todo lo que están haciendo con ustedes. Así que, dicho mi agradecimiento, pasamos a esta situación tan particular que estamos viviendo hoy en día, donde abrimos los diarios, prendemos la televisión y vemos estas calles desiertas, estas calles vacías. Vemos imágenes de todo el mundo en esta situación donde no hay gente y tenemos que estar en nuestras casas y el tiempo pasa y tenemos opciones para poder invertirlo, que pueden ser estudiando, pasando horas con aplicaciones del celular, mirando series, innumerables horas, innumerables días, haciendo gimnasia o comiendo. Cada uno usará el tiempo repartido como pueda y como quiera, pero realmente creo que tratar de sacar de estos momentos lo mejor. Y creo que pasar el tiempo con la familia es fundamental y complementarlo con el estudio, con las horas dedicadas a esto, porque hay mucho escrito, hay mucho para leer, hay muchas cosas que están puestas en esa lista que del voy a hacer después y realmente nunca tenemos tiempo para esto. Y bueno, ahora nos llegó el momento, tenemos el tiempo para estar con la familia y tenemos el tiempo para dedicarle a la lectura, a la búsqueda bibliográfica, está todo disponible en internet, está todo liberado hoy en día. Así que no tenemos excusa y hay que aprovechar este momento que, si bien es duro para muchas cosas, para otras creo que es altamente fructífero. Mi relación con Keep Smiling comenzó mucho tiempo antes, dado que conozco a la doctora Gabriela Lavalle hace muchísimo tiempo, tengo el placer de compartir con ella desde la diplomatura de ATM y luego todo el ensamble de Keep Smiling dentro de la Universidad Nacional de La Plata desde hace ya 10 años, en donde los alumnos que son egresados de la misma salen acreditados para poder trabajar con este sistema. Así que el agradecimiento va a ser eterno a Gabriela, a su familia y a toda la empresa, porque confiar en esto para que se pueda desarrollar en la facultad ha sido una gran responsabilidad de mi parte, pero la respuesta que ha dado la empresa en todo este tiempo ha sido excepcional, magnífica, y los alumnos están muy, muy contentos y agradecidos con la posibilidad que tienen de esta herramienta de trabajo tan útil hoy en día. ¿Quién se pensaba 10 años atrás que hoy por hoy el alumno egresado de una facultad va a salir con una especialización y debajo del brazo con un papel para poder trabajar con este sistema tan requerido y que ha tenido tanto crecimiento en este último tiempo? Así que mis gracias totales también por este trabajo que hacemos en conjunto y que no va a faltar oportunidad para que lo hagamos, porque los voy a incluir en cuanto proyecto se me cruce por delante, ahí los voy a convocar para que puedan acompañarnos. Y hablar de ATM y alineadores, algo que hace un tiempo atrás tampoco se me hubiese ocurrido que esto podía ser posible, pero todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de tiempo y lentamente las cosas van llegando, lentamente las cosas van sucediendo, hay que dejar de cantar, hay que dejar que las cosas se asienten y llegó el momento en donde se cruzó esto de la articulación y los alineadores. Cuando
Me aboqué mucho a la ortodoncia y después al ATM, y mucho al ATM y luego a la ortodoncia, y empezaron a aparecer los alineadores, si bien mi relación con las personas no son netamente por la profesión, sino que también van por otro lado, dije, ¿en qué momento vamos a poder hacer algo juntas? Y el momento acá llegó. Muchos de nosotros podemos presentarse en la consulta y tener casos clínicos como este, que es el que luego vamos a desarrollar más adelante, en donde si vemos acá como ortodoncistas una sobremordida, un desvío de línea media, una distorrelación, vemos ahí alguna pieza dentaria que es temporaria, ¿cuántos serían los planes de tratamientos que se nos cruzan por la cabeza con la formación que tenemos? Y no me estoy refiriendo a una prescripción, no me estoy refiriendo a un bracket, a una marca, no me estoy refiriendo a nada que me lleve dirigido a una filosofía. Me refiero a si esto está bien, no, esto no está bien, si esto requiere corrección, sí, la requiere, cuándo hay que ofrecerle tratamiento a este paciente. Y la literatura se cae decantada que cuanto antes resolvamos esto va a ser mejor por múltiples factores, ¿no? Pero esto va de la mano también de la colaboración que pueda tener el paciente para poder resolver una desarmonía entomaxilar como la que tiene este paciente que ahora vamos a ver. Entonces, hace un tiempo atrás, las posibilidades terapéuticas para este paciente eran más pequeñas, a medida que fue pasando el tiempo, las posibilidades aumentaron, y hoy nos vemos frente a una posibilidad que creo que es única dentro de la ortodoncia, donde saca de lado esa parte donde el paciente tenía que colaborar y nuestros tratamientos fracasaban porque el paciente no colaboraba, pero nos da herramientas donde el camino se abre de una forma tremenda. Y es un nuevo asfalto para el camino de la ortodoncia, porque si uno puede captar a dónde puede aplicar estos conceptos, por supuesto que son para usar dentro de lo que sería la ortodoncia junto con los alineadores, pero también los puede extrapolar a casos clínicos dentro de la ortodoncia, y uno va mezclando y va buscando la utilidad máxima que le puede dar a todo lo que la ciencia, los trabajos, los que trabajan con esto hace tiempo, nos están brindando y escuchamos en los diferentes congresos, leemos en los diferentes trabajos que están publicados. Entonces, se nos plantean muchas dudas dependiendo de la formación que tenemos. Paciente, como les dije, de dentición mixta, con sobremordida, adolescente, encima tiene agenesias, tiene una clase 2 esqueletal. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades terapéuticas que nosotros tenemos? Y las dudas van a ir aumentando a medida que los problemas se van presentando en el análisis clínico, cefalométrico que nos da el paciente. Entonces, vacilamos, y vacilar es tener una falta de determinación ante una posibilidad de situaciones, ¿no? De creencias, de noticias, de hechos, de resoluciones. Vacilamos porque no sabemos muchas veces cuál va a ser el mejor camino o el apropiado para el paciente. Y hoy por hoy la demanda estética que tenemos es altísima. Estamos permanentemente sacándonos selfies, esta imagen ya la he mostrado en varios congresos, pero es la realidad, por lo tanto la voy a seguir mostrando. Todo el mundo se saca fotos, todo el mundo se está mostrando en forma permanente, sacándose selfies de una manera impresionante, cantidades de veces por día. Hay un montón de estudios que hablan que... ¿qué me están diciendo acá? A ver si me están mandando un mensaje. Se ven los recuadros de... me dicen que se ven estos recuadros, pero yo no puedo sacar el recuadro de abajo. Eso lo tendrían que sacar ustedes. No tengo modo de sacarlo yo el de abajo. Habría que clinkear y que se vea un cuadradito solo. Bueno, el tema es que las personas se sacan cantidades impresionantes de selfies por día, entonces eso hace que el paciente recurra a verse bien, porque si saca una selfie, por supuesto, se quiere tener una imagen que sea agradable, quiere tener una bella sonrisa, una linda piel, una alineación dentaria correcta. Por lo tanto, para poder satisfacer esa necesidad, ¿qué hace? Va al odontólogo, que es el que le devuelve la estética a nivel dentario. Esa estética que hoy por hoy no está de la mano de la función, que repetimos permanentemente lo mismo, la gente busca estética, el odontólogo le devuelve estética, pero esa estética no está acompañada de lo que es la función. Entonces, no ahora, pero dentro de 5 o 10 años, el paciente que tuvo una rehabilitación donde no tuvo una contemplación de la parte funcional, va a volver al odontólogo diciéndole, está hermoso esto, pero no puedo comer, me duele, no puedo masticar, me duelen las articulaciones.
Y todo eso, como dije al principio, lo único que se necesita es tiempo. ¿Qué dice la American Association of Orthodontics con respecto a la articulación temporomandibular? Dice que la articulación debe ser evaluada en su musculatura y que debe ser incluida en el diagnóstico cuando uno inicia un tratamiento de ortodoncia. Es decir, está dentro de los 3 primeros puntos que hablan de la examinación clínica del paciente, hablan de la articulación temporomandibular. Y lo dice la entidad más grande que existe en Estados Unidos, que nuclea a los ortodoncistas. Y si buscamos entre los artículos científicos publicados hasta el momento en PubMed, por ejemplo, sobre articulación temporomandibular, vamos a ver que en los últimos 10 años aumentó un 381%. Y creo que esto no es una cifra menor, si es un tema que no estuviera hoy en vanguardia, un tema que no requeriría de las publicaciones, no tendríamos semejante aumento en la cantidad de trabajos publicados cuando uno coloca, por ejemplo, en algún artículo como palabra clave temporomandibular joint o temporomandibular disorders. Entonces, hoy por hoy, dudar si la articulación temporomandibular tiene que estar incluida en el diagnóstico inicial de un tratamiento de ortodoncia, eso no tiene ningún tipo de discusión. El tema, como siempre comentamos, es que para poder incluir el ATM dentro de un tratamiento de ortodoncia, yo tengo que saber algo de ATM, porque si no, ¿cómo pido una imagen? ¿Por qué palpo al paciente? ¿Por qué le pregunto por lo que le pregunto? Porque es muy probable que el paciente me diga, me duele, es probable que me diga que le hace ruido, es probable que me diga que no puede abrir la boca. Y si yo no puedo contestar a esas preguntas, me quedo a un costado. Entonces el paciente me va a decir, pero yo me vine a arreglar los dientes porque tengo torcidos y la articulación me está doliendo y usted me está preguntando y me tiene que dar una solución. Y para poder saber qué le pasa al ATM no queda otra que saber de imágenes, hay que saber de radiografías, hay que saber de resonancias, hay que saber sí o sí lo que le está pasando al tejido blando, porque una articulación como la temporomandibular, donde está formada por una estructura dura y una estructura blanda, si yo no tengo los elementos de diagnóstico de lo duro y de lo blando, no estoy estudiando al ATM. No existe persona que trate la articulación temporomandibular que no pida imágenes. Si trato la ATM y no pido imágenes, no sé lo que estoy tratando. Si pido únicamente radiografías, estoy mirando el 50%. Y si no pido resonancias, estoy evadiendo, no estoy estudiando en dónde está este componente de tejido blando como es el disco articular. Por lo tanto, la ATM se estudia clínicamente y por medio de imágenes. Es lo mismo que para hacer una ortodoncia decidamos no pedir cefalometría y que únicamente la clínica nos lleve a tener un diagnóstico. Creo que ninguno está capacitado, por menos cefalométricos querramos ser, para poder determinar si una mandíbula es corta o está bien en su longitud, porque le pongamos la mano o porque la clínica nos determine si esa mandíbula tiene la longitud que corresponde. Por lo tanto, hay que incluir imágenes de la articulación temporomandibular, las que correspondan, no vamos a pedirle siempre todas, no voy a pedirle el primer día radiografía, resonancia, TAC, CONVIN, termografía, no le voy a pedir 40.000 estudios a un paciente cuando inicia el tratamiento, pero sí o sí tengo que pedirle la de perfil, panorámica y la laminografía, para poder yo determinar si el paciente, así como lo estoy tomando, tiene la patología ya in situ con él, y no que venga dentro de 3 meses o un mes y me diga, acá tengo un problema en la articulación, me dijeron que se me traba, tengo poco espacio, y yo tengo la imagen que me puede demostrar que ese problema ya lo tenía antes. Simplemente se pide una articulación, radiografías de ATM en boca abierta, de ATM en boca abierta y en oclusión máxima, acompañadas de la panorámica y acompañadas de la de perfil, si va a iniciar ortodoncia, o de la frontal, si el paciente va a hacer una consulta sobre su patología articular. A nivel de la laminografía, que es el primer estudio que nosotros le tenemos que pedir al paciente, es como siempre, como todo, voy a pedir lo que sé leer, por lo cual necesito un conocimiento anatómico mínimo del ATM, en donde voy a tener la cavidad glenoidea, que es la que usualmente siempre nos cuesta ver, voy a tener que ver el cóndilo mandibular y siempre un espacio entre el hueso del temporal y el hueso de la mandíbula. Porque toda articulación del cuerpo, y acá es donde uno saca y desmitifica un montón de conceptos sobre las articulaciones, la ATM no es complicada, no es difícil de entender para nada, es simplemente 2 huesos que tienen un disco metido en el medio, y eso es lo que, como así funciona, así es lo que tengo que buscar. Tendré que buscar hueso, tendré que buscar espacio y tendré que buscar el hueso de abajo, y si esos huesos están separados, me van a estar hablando de una salud articular. Si este hueso está más atrás de lo que corresponde, y bueno, tendrá que ser traído para adelante. Si este hueso está pegado al techo de la cavidad glenoidea, y tendrá que bajar.
así hasta buscar un equilibrio. En la laminografía lo que uno va a ver es espacio, tanto en la boca cerrada como en la boca abierta, es decir, el paciente con la boca cerrada va a estar acá y con la boca abierta el cóndilo va a trasladar para adelante y voy a tener que seguir buscando ese espacio que me lo separa del hueso de arriba, porque como cualquier articulación del cuerpo, si están dos huesos rozando, eso me va a traer dolor, me va a traer compresión, me va a traer dolor, me va a traer un sinfín de sintomatología asociada que muchas veces el paciente no relata si es que nosotros no le preguntamos. En un estudio hecho por la doctora Magdalena Borrazás para acceder al título de especialista en ortodoncia, estudió cuál era la posición del ATM en pacientes antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia. Pacientes que tenían clase 1, pacientes que tenían clase 2, pacientes que tenían clase 3. Y el estudio realmente arrojó un resultado fabuloso, porque en realidad ella lo que quería ver es si coincidían los números que había dicho Ricketts de cómo tenía que estar el cóndilo en la parte superior y en la parte posterior en pacientes con clase 1, 2 o 3, dado que estos valores variaban, ya sea que el paciente tenía la diferente patrón molar. Entonces, ella quiso buscar si la muestra de pacientes acá argentinos, este valor de clase 1 se representaba en el grupo hecho acá a nivel nacional. Más allá que ese valor no se representaba porque no lo pudo encontrar nunca, lo que encontró, y el dato importante que encontró, es que los pacientes con clase 1 no tenían igual posición condilar del lado derecho e izquierdo, ni los de clase 2, ni los de clase 3. ¿Esto qué significa? Que un paciente, por más que tenga clase 1 molar y canina, esto no implica que la articulación va a estar puesta donde corresponde. Es decir, no son los dientes los que me van a determinar si esto está funcionando bien. No lo es, no hay una relación, la única relación que diga uno, bueno, muerde en clase 1, la TM está bien. Olvídense, eso no funciona así. Y aparte de eso, más allá de que no porque esto está bien, esto va a estar bien, están diferentes. Entonces lo que encontró ella fue que en pacientes con clase 1, solamente 8 tenían igual posición del lado derecho e izquierdo. Con clase 2, 5. Y con clase 3, ningún paciente tenía las ATMs que arrancaban igual. ¿Esto qué implica? Que el paciente, por más que mordía en clase 3, las ATM estaban diferentes, ya sea vertical o ya sea antero o posteriormente, arrancaban diferente. Por lo tanto, si la arrancan diferente, la mecánica nunca puede ser igual. El ejemplo que siempre doy en el consultorio cuando estamos haciendo tratamiento ATM es, si uno tiene una pierna más corta que otra, yo no voy a la farmacia y me compro una plantilla de igual altura del lado derecho e izquierdo, no, me coloco la que me corresponde para estar pareja. Acá pasa lo mismo. Entonces, el estudio de ella le dio una diferencia realmente significativa entre el lado derecho e izquierdo en las clases 1, 2 y 3, y no tuvo tampoco valores semejantes a los que encontró Ricketts en la clase 1, 2 o 3, evaluando la distancia superior y evaluando la distancia posterior. Este es un trabajo que está escribiendo Magdalena, que se está escuchando. Vamos Magda, así lo terminamos y se puede publicar. Entonces, en esta laminografía, lo que se ve en oclusión y en apertura es la posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, y uno evalúa si existe espacio para el disco y si en el sentido antero-posterior esto está puesto donde corresponda. Hay veces que la panorámica, si bien no es la imagen ideal para evaluar la ATM, ya me dice que acá algo raro está pasando, porque estas ATM nada tienen que ver con la forma que tiene una articulación en forma habitual. ¿Y qué es lo que busco? ¿Qué es lo que miro yo en una radiografía? Y voy a tener que evaluar la cabeza condilar del lado derecho y del lado izquierdo para ver si esa cabeza es redonda, como es normalmente la forma en un paciente sano, y comparándola, por ejemplo, con esto, tengo una faceta acá adelante, y si la comparo con el otro lado del mismo paciente, miren la diferencia de ancho que tengo de un lado y del otro. Entonces evalúo si es esférica, si hay facetas, si hay erosión, si hay concavidad, si hay osteofitos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Evalúo también la posición de la cabeza y el borde posterior de la rama, porque normalmente esta cabeza y esta rama tienen que ser bien rectas, muchas veces vamos a ver que pueden llegar a estar dobladas. Evalúo también la cavidad glenoidea, si tiene forma de S itálica, como normalmente tiene que tener. Miren esta imagen de acá, de S itálica, acá no tengo nada. Evalúo la cavidad glenoidea del lado derecho y del lado izquierdo. Evalúo la posición vertical del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea para ver si hay espacio suficiente para el disco articular, porque si no tengo espacio suficiente, el disco no me va a entrar. Evalúo también
la posición del cóndilo en boca abierta, porque cabeza de condilar está con la boca cerrada, y cuando abro la boca, el cóndilo va para adelante, y entre el hueso de arriba y el hueso de abajo se tiene que seguir manteniendo espacio para el disco articular. Y en la posición posterior, lo mismo. Es decir, siempre tengo que tener una banda de espacio atrás, arriba y adelante, con boca cerrada y con boca abierta. Miren qué diferente las imágenes de acá al lado, donde acá los dos huesos chocan, este hueso está subluxado, este cóndilo está doblado. Es decir, nada tienen que ver estas imágenes con lo que sería una articulación sana. Es decir, mínimamente tengo que ver esas 3 o 4 cosas cuando pido una laminografía para poder acercarme al diagnóstico del paciente. Y también evaluar, por supuesto, en el caso como es en boca abierta, si cuando el paciente abre la boca, el cóndilo llega o no al cóndilo del temporal o lo sobrepasa. Esto es muy común en pacientes que han tenido algún golpe de chico en la mandíbula, el cóndilo se ha doblado, y en el momento de realizar la apertura, la traslación, el cóndilo sobrepasa el cóndilo del temporal y parecería como que se le sale de la cavidad porque sale más allá de lo que le corresponde. Entonces, dentro de la laminografía, lo que yo busco es descompresión, es decir, que estos dos huesos no estén juntos, ni con boca cerrada ni con boca abierta. No hablamos de relación céntrica, no hablamos de una posición ni más arriba, ni más atrás, ni más al costado, ni más a ningún lado. Hablamos de una posición donde el cóndilo esté separado de la cavidad glenoidea con un disco metido en el medio, donde el cóndilo apoye, ¿dónde? En la parte posterior del disco. No voy a ahondar en este tema ahora, donde el disco en ese sector tiene más cantidad de glucosaminoglucanos que tienen capacidad de absorber agua, lo hacen más fuerte a las presiones verticales, entonces el cóndilo apoya sí o sí en este sector, que es lo que le permite que ante presiones verticales de bruxismo, de apretamiento, de masticación, propiamente dicha, soporte las cargas y el disco no se deforme. Entonces, dentro de mi anamnesis inicial que yo le hago al paciente, sí o sí tengo que preguntarle todas estas cosas, si tuvo algún golpe, si tuvo infecciones, si aprieta, si tiene algún problema en alguna articulación del cuerpo, si toma alguna medicación, si está operado de algo, si realiza algún deporte, porque todas estas preguntas, la respuesta de cada una de estas preguntas me va a acercar a un posible origen de patología dentro de la articulación. Entonces, si veo que un cóndilo está doblado y me dice que tuvo un golpe de chico, puedo decir, bueno, tal vez el problema que tuvo el paciente es que tuvo un problema postraumático. Si veo una paciente que tiene tal vez una cavidad dentro de la cabeza anterior, bueno, y tuvo alguna infección con estreptococo, puedo asociarlo a una infección. Si tiene una artritis reumatoide juvenil y tiene una mordida abierta, ahí tengo que pensar bien, capaz que digo, no, a ver, no me voy a poner a trabajar en esto porque el paciente tiene una enfermedad activa que me está haciendo rotar la mandíbula y la mordida abierta que tiene no es por la lengua, es porque tiene una enfermedad que le está carcomiendo el cóndilo. Y así, unas mínimas preguntas que me pueden acercar a entender el motivo por el cual el cóndilo se está reabsorbiendo. La inspección clínica mínima, que no necesito ninguna inversión millonaria para hacer esto, es tomar una regla, es tomar lo que quieran y medir, porque no me sirve, no a mí, no es que no me sirve, no nos sirve como odontólogos decir, abre bien, abre poco, abre mucho, ni bien, ni poco, ni mucho, no existen. ¿Es cuánto? ¿40 milímetros? ¿20 milímetros? Yo tomo una regla y mido para ver cuántos milímetros es lo que abre mi paciente. Acá tengo una modelo muy conocida que hace años que me acompaña en las presentaciones. Entonces, tomo una regla y mido de borde incisal a borde incisal cuánto es lo que abre la boca al paciente. Y anoto, abre 20 y abro la cantidad de milímetros necesarias. Y durante el tratamiento de ortodoncia, del tratamiento que fuere, viene el paciente y me dice, me parece que abro menos. Y lo mido y le abre 20, sí, es verdad, abre menos, abría 40 y ahora abre 20, tengo que saber por qué. Ahora, si el paciente me dice, no, mirá, abro menos que antes, mido y abre 30, pero cuando inició abría 30, ya abría así desde un principio. Entonces, si viene un paciente como este que viene a buscar un tratamiento de ortodoncia y al abrir la boca la mandíbula se le desvía para este lado, lo que tengo que saber perfectamente yo, que la única articulación que le está funcionando al paciente es esta. ¿Por qué? Porque en apertura al mentón se le está desviando para el lado derecho. Entonces, esta ATM se mueve, esta ATM no se está moviendo. El problema lo tengo acá. Siempre recuerden que uno desvía para el lado del problema. Y si desvía para el lado del problema y palpo esas articulaciones adelante del tragus, yo voy a notar perfectamente la traslación de esta articulación y esta articulación voy a ver que no se mueve absolutamente nada.
Entonces ya simplemente tengo 2 datos, o 3. Puedo medir una laminografía, medir cuánto abre la boca el paciente, palparlo con 2 dedos adelante del tragus para ver si las articulaciones se mueven o no, se mueven juntas. Ya esas 3 cosas me están dando una información tremenda para poder hablar de la funcionalidad dentro de la articulación. Si quisiera medir la lateralidad de que tiene el movimiento que tiene la ATM para un lado y para el otro, le coloco una regla en un bajalenguas como esto, que tampoco tiene costo, y le hago hacer una traslación para el lado derecho y una traslación para el lado izquierdo, mido de línea media hasta el canino y de línea media hasta el canino, y hasta tengo la información en milímetros de la cantidad de traslación que tiene la mandíbula para un lado y para el otro en base a la función que tiene la ATM. Entonces, si yo esta línea es mucho mayor, esta articulación se está moviendo mucho más que esta de este lado. Entonces tengo hasta en milímetros cuánta traslación tiene mi paciente y con costo cero. Como este otro caso, miren la cantidad de movimiento que tiene el paciente para este lado y la cantidad de movimiento que tiene para el lado derecho. Por lo tanto, este paciente, la articulación del lado izquierdo no se le mueve, se le está moviendo la otra. Eso es lo que necesito apuntar. Y este paciente venía también a buscar ortodoncia, a buscar una rehabilitación. Es decir, yo necesito tener información o saber el motivo por el cual el paciente no se puede mover. Entonces, luego se hace una palpación a nivel lateral, con el dedo índice y el dedo medio, donde voy a palpar adelante del tragus cuál es la traslación de la articulación, si se trasladan o no, si hay sincronía, si hay ruido en el principio de la apertura y en el fin de la apertura, en el principio del cierre y en el fin del cierre, si hay dolor a nivel de la musculatura. Hay veces que el paciente, miren, abre la boca y parecería que el cóndilo se le sale de la cavidad. Esto sucede cuando el cóndilo está muy doblado y hay una hipertraslación del cóndilo dentro de la cavidad. La palpación que se hace buscando ruidos en apertura y en cierre, al principio de la apertura y al fin de la apertura, al principio del cierre y al fin del cierre, colocando el dedo meñique dentro del conducto auditivo externo y hacerle morder al paciente si hay dolor por una retroposición condilar dentro de la cavidad glenoidea. En el momento del cierre hay dolor porque está muy hacia atrás. A esto se le llama palpación intrameatal. Y luego tenemos la evaluación a nivel muscular. Si hay dolor en los músculos maceteros, digástricos, temporales, buscar contracturas y preguntar si al paciente le duele alguno de los músculos que rodean a la articulación. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando se modifica la posición vertical del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, lo que muy comúnmente pasa es que los músculos se contracturan, dejan de tener una irrigación correcta y empiezan a tener lo que se llama un espasmo muscular por acumulación de ácido láctico y duelen los músculos y muy duelen los que son sinergistas, los que trabajan al unísono. Entonces es muy común encontrar que un paciente tenga dolor en un trapecio producto de una mal posición de la mandíbula. Y como origen de los problemas articulares, tenemos que también que desbarrancar lo que antes se pensaba, que el único origen de un problema articular eran los problemas oclusales. Esto ya hace tiempo que se sabe que no es así. Como cualquier articulación del cuerpo, es lo mismo que dijera que una rodilla únicamente va a doler porque el paciente se cae, y si pensara eso, tengo que desechar los problemas infecciosos, los problemas que son de origen traumático, los problemas que son de origen autoinmune, y con la articulación temporomandibular pasa lo mismo. Si no puedo no pensar que no puede romperse o infectarse, un problema autoinmune, un problema no neoplásico, o combinación de ambos, ¿no? O de varios de ellos. Entonces, no me voy a poner a hablar de lo que es el origen de los problemas de la ATM, pero sí tienen que saber que no son solamente los dientes los responsables de que el paciente termine con un problema articular. Ahora, nosotros estamos acostumbrados desde hace años de toda nuestra formación a evaluar al paciente en el mordé. En ese mordé que nos enseñó Angle desde cuando nos explicó cómo dividió la ortodoncia en 3, clase 1, 2, 3, y nosotros evaluamos al paciente por lo general en esta posición vertical, que es decirle al paciente que muerda, y ahí nos quedamos con esa posición pensando que esa es la posición correcta en la cual su musculatura va a estar balanceada. Muy lejano de la realidad, ¿no? Porque nosotros, si tenemos un paciente como el que tenemos acá abajo, nunca podemos pensar que un macetero va a estar correctamente
balanceado y que pueda hacer su contracción y su elongación en forma correcta, porque los puntos de apoyo de ese macetero están más cerca de lo que corresponde. Es decir, de cualquier análisis se puede ver que esta mordida tiene contraídos los maceteros. Es decir, no hay otra solución a esta mordida que lograr que esto se coloque mejor para que pueda contraer y luego estirarse. A nadie se le ocurriría intruir más los dientes porque intruiría y contraería más los maceteros. Luego tenemos una posición vertical de reposo en donde los músculos estarían en una posición de descanso, en inoclusión, donde supuestamente el músculo tiene esa posición en la cual puede contraer y relajar, pero no es una posición donde yo estoy segura que sea la sana. Y tengo una tercera posición de la musculatura, en donde yo ya sí estoy segura que la musculatura está sana. ¿Por qué? Porque dejo de opinar y dejo de decir estaba relajado o está contracturado. La mido como se mide todo hoy y se pesa. Yo no puedo decir, tiene buena presión. ¿Cuánto tiene de presión? Peso mucho. ¿Cuánto pesás? Bueno, la actividad electromiográfica hoy se mide. Se mide y se sabe que un músculo cuando está en reposo tiene 2 microvoltios de actividad electromiográfica en forma correcta. Si tengo la dimensión vertical disminuida, el músculo va a estar contracturado y esa actividad va a estar aumentada. Entonces, yo para saber si la posición en donde dejo los dientes es la correcta, el músculo debe estar relajado. Y yo lo puedo medir, lo mido con un electrodo y mido qué actividad eléctrica tiene. Por suerte, existen elementos electrónicos, capaz que algunos ya me escuchó hablar de esto, lo había cansado hablando de este tema, pero bueno, es un tema que a mí me apasiona y que realmente le ha dado solución a muchas incógnitas que ha tenido la odontología. Este aparato que se llama TENS, que es un Transcutaneous Electrical Neural Stimulation, lo que hace es por medio de estímulo eléctrico a ese músculo de ese paciente que tenía el macetero contracturado, que se vaya relajando y que se vaya colocando más cercano a la posición correcta. Es decir, ese macetero que estaba cortado por medio del estímulo eléctrico se va separando, no es que se estira, se coloca donde corresponda. Ese movimiento que hace la mandíbula producto del TENS, que trabaja por medio de electrodos que se colocan, dependiendo la marca, se pueden colocar acá uno de cada lado y otro acá atrás en el nacimiento de la nuca, otro vienen de más canales, se colocan en la zona posterior de la espalda. Trabaja con 45 minutos a 1 hora 20. Uno logra qué cosa con el TENS. ¿El paciente lo va a relajar cada vez que viene a la consulta? No, hay veces que el paciente lo relajamos una vez y con eso es suficiente porque logramos la posición correcta, y otra vez hay que relajarlo más cantidad de veces porque por más que lo hayamos relajado una vez sola, no logramos que el paciente se coloque en la posición exacta porque hace mucho tiempo que está mordiendo mal. Entonces, este TENS vienen de diferentes marcas, hay un soporte bibliográfico muy grande atrás de esto, que habla que el TENS estimula a los músculos masticadores del quinto par craneal, está optimizado para trabajar buscando la posición de reposo correcta por medio de la contracción de los músculos, para buscar la posición fisiológica. El TENS es de baja frecuencia, no es cualquier TENS, no es cualquier aparato, no es cualquier electroestimulador, son aparatos que están optimizados para el quinto par craneal y con muchísima bibliografía que soporta la utilización de estos aparatos. La formación en todo este tema de articulación y relajación y demás tiene ya su tiempo, no es de ahora. Lo que sucede es que, bueno, que han ido avanzando y perfeccionándose los diferentes aparatos que han ido tratando de medir esta situación, y fue el tiempo también el que demostró la fuerza y los resultados óptimos que se tenían con este tipo de tratamientos. Tal es así que una oclusión habitual, como es la de este paciente del lado izquierdo, se transforma en esto que es una oclusión que le llamamos neurofisiológica, en donde ustedes claramente ven acá el aumento de dimensión vertical que tiene este paciente luego de que pasó por una relajación por el TENS. No hay modo de conseguir manualmente, ni con laminillas, ni con nada, que la oclusión de un paciente que muerde así se ponga en esta posición simplemente porque uno le diga al paciente relájate. Esta posición se logró con un TENS después de 45 minutos y por supuesto que en este momento esta radiografía de perfil está sacada con algún dispositivo en la boca que lo que hace es mantener lo que logró la relajación.
porque si no es imposible decirle al paciente quédate así y anda a sacarte la radiografía y vení. Algo tiene metido en los dientes que me permite la obtención de esta posición. Como otro paciente, miren la posición de oclusión que tiene y luego de hacer su relajación con un dispositivo en la boca, cómo le cambia la dimensión vertical y cómo cambia, ¿no? El momento en el cual uno inicia un tratamiento de ortodoncia o el diagnóstico, si lo arranco acá o lo arranco acá. Lo que se hace, se toma una mordida, una bite, le llamamos nosotros, sobre 2 modelos de yeso, de densita, y le mandamos al laboratorio un oclusor con una bite de mordida, y él nos entrega esto que le llamamos ortosis, dispositivo intraoral, splint, placa neurofisiológica, como quieran llamarle. Lo que tiene esta placa, que es una placa que va ubicada sobre el maxilar inferior, con superficies oclusales bien indentadas, donde los dientes de arriba calzan perfectamente sobre la placa, y el paciente cada vez que muerde hace que su mandíbula calce en el lugar correcto y no pueda ir de un lado para otro. Son dientes, es una sobredentadura, es lo que le está faltando. Es decir, como ven acá, como el ejemplo que les di al principio de la charla de la plantilla, no tiene igual altura de un lado y del otro, tiene lo que el paciente necesita. Entonces, luego de que el paciente está relajando, ese movimiento que hace de los dientes hacia arriba, como ustedes ven bien ahí, es registrado por medio de una bite, por medio de una silicona, que es metida entre los dientes, y esa silicona, esa pasta, es la que se monta sobre los modelos, es la que se manda al laboratorio para que me confeccione este dispositivo que lo que me va a hacer va a ser mantener la mandíbula en el lugar correcto con la seguridad o lo más aproximado ¿a qué? A una musculatura que está relajada. Es decir, no es que estoy aumentando sin tener en forma no arbitraria la altura de la musculatura, sino según la necesidad que tiene el paciente. Saco esta mordida, la pongo entre los modelos y se la mando al mecánico y el laboratorio me entrega esta placa, la cual tendré que chequear si perfectamente muerde y ocluye. Trabajamos también con T-Scan, pero si no hay T-Scan trabajamos con papel articular para ver que todos los puntos de contacto estén apoyados sobre la placa. ¿Cómo funciona esta placa? Funciona cada vez que es metida entre las superficies dentarias y bueno, me cambia la situación articular. Me saco la placa y ¿qué hace con el cóndilo? Vuelve a como estaba antes. Es decir, todo este espacio que yo tengo acá, esta situación articular se separa. Ahora, me saco la placa y vuelve. Entonces, si cuando me la saco vuelve, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto tiempo uso la placa? Y no me va a quedar otra que 24 horas por día. No hay modo que yo use menos la placa porque el resultado a nivel muscular lo pierdo. No hay manera, no hay modo de poder mantener la musculatura en el lugar correcto si yo estoy dependiendo de un dispositivo que después se lo quiero sacar. Olvídense. Ahora, una vez que tengo el dispositivo en boca, que el paciente me vino a ver porque tenía dolor, porque tenía X motivo de no podía abrir, lo que sea. Le coloco la placa y lo empiezo a controlar una vez por mes para ver que al paciente no le duela, que no le moleste, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si continúa con dolor, por más visitas que tenga, bueno, tendré que suspender la placa, reevaluarlo, tal vez el origen del problema sea otro, si empeoró con el splint o con el dispositivo, tendré que sacárselo, todo va a depender de la evolución. Ahora, si el tratamiento fue satisfactorio, no le duele más, veo que el paciente, no le duele, no tiene sintomatología. Si yo le saco el dispositivo en ese momento, el paciente, si realmente lo estuvo usando como correspondía usarlo, va a decir, Andrea, yo me saco la placa y no tengo ni idea dónde morder, los dientes me quedan en el aire, o mirá, tengo mordida abierta de este lado, los dientes no me chocan. Entonces, voy a necesitar de algún modo ver cómo reemplazo esa placa, ¿sí? Porque puede pasar que yo se la saco la placa y muerde como corresponda y el paciente podemos llegar a tener una situación de menos uso o ver de qué manera el paciente se deja la placa porque ya si se la saca le duele, o paso a la situación en donde, bárbaro, no me la puedo sacar porque si me la saco me duele, y si me la saco tengo mordida abierta o tengo una situación oclusal que tengo que compensar. Tengo 3 caminos. O le agrego a los dientes la altura de la placa, coronas, terno y corona en toda la boca, o le hago ortodoncia y le hago que los dientes vayan ocupando el espacio de la placa, o le hago una sobredentadura. Es decir, la única opción que tengo y del único que tengo claridad absoluta es que yo tengo que mantener la altura de la placa. No tengo otra opción. Entonces,
Si no anduvo, bárbaro, revalúo, veo qué pasa. Si anduvo y no tengo opción, se quedará con placa de por vida, porque hay casos clínicos con pacientes con artritis reumatoidea que vienen acá a buscar, no una placa, 2, 3, por las dudas si la pierden, porque si se la sacan le duele. Y la otra es cómo reemplazo, cómo hago para yo, que tengo un paciente que con esta altura está bien, pero la necesito reemplazar. Entonces, o le pongo ortodoncia, o le pongo una prótesis, o le hago pernicorona en toda la boca. Bueno, entonces, es ahí donde, porque llevo ya media hora hablando, y dirán, bueno, ¿y qué va a hablar de alineadores? Es ahí donde se cruzan, y donde empieza a cruzarse, como todo hay que esperar en la vida, lo que es los alineadores y la articulación temporomandibular. Y tuve el honor de escuchar el año pasado en el CIOR al doctor Bernard Schupp, que la doctora Lavalle tuvo el placer de, creo que el año pasado, ir a verlo cuando estuvo de viaje en Alemania. Y el doctor presentó en el CIOR, y ahí yo me quedé realmente trastornada después que lo escuché, porque él realmente presentó una manera de cómo tratar a los pacientes que tenían disfunción temporomandibular con alineadores. Un hombre muy formado en ATM, con muchísimos conceptos que yo en algún momento pensé, este hombre estudió con el doctor Learreta, pensé yo, que fue mi maestro dentro de lo que es todo lo que es articulación temporomandibular, porque hablaba de un modo tal que yo digo, qué coloquial se me hace la dialéctica que tiene, ¿no? Y él habla y decía dentro de sus papers que no reconocer a la disfunción temporomandibular no solamente afecta el tratamiento de ortodoncia de una manera desfavorable, sino también que lo puede llevar al fracaso. ¡Wow! Importantísimo los conceptos que tiene. Y en unos papers que tiene publicados, habla justamente de diagnosticar permanentemente la articulación temporomandibular, y en otros trabajos que él tiene presentados, habla muy claramente de cuáles son los conceptos de los splints, u ortosis, o dispositivos intraorales, con los alineadores. Y él utiliza para poder tratar pacientes con ATM splints. No aclara bien de qué modo él llega a esos splints, cómo toma la dimensión, si la toma con TENS o con qué. Me atrevo a decir que tiene que estar muy, muy cercano a nuestros conceptos, porque la escuela nuestra proviene de una escuela muy ortopédica, ¿no? Donde tiene en cuenta la musculatura, que se inclina mucho como al uso de la aparatología funcional. Entonces yo no sé realmente, no he intercambiado con él, capaz que abrir la voz sí, de cómo toma la dimensión vertical para sus trabajos, ¿no? Pero ¿qué habla él? ¿Qué dice que es tan importante? Que los splints, las placas, están aceptados mundialmente para tratar los desórdenes temporomandibulares, que la combinación entre splints y alineadores lleva a un estado confortable para el paciente, que son los splints un poderoso instrumento para poder tratar al ATM, que hay que tener conocimiento sobre el ATM, conocimiento de las disfunciones temporomandibulares y conocimiento de los tratamientos con splints fijos. ¿A qué se refiere con fijos? A que no hay que sacárselos. Él también opina que si uno quiere tratar la ATM, no la puede tratar de noche. Yo no puedo tratar una articulación temporomandibular y únicamente poner un aparato para que le corrija la posición nocturnamente. ¿Qué? El resto del día vuelve a la oclusión que describimos hace un ratito, que es la oclusión en donde muerde, y lo que le relaja al paciente lo perdió. Entonces, estos son nuestros splints, y él habla de justamente tratar de compensar, tratar de qué modo de llevar esta altura al alineador y devolverle al paciente la altura que le está faltando. Entonces, él transforma la terapia del splint en una oclusión estable, permanente, con un soporte posterior vertical fisiológico. Esta frase es fabulosa, y la dice él, acá, que transforma la oclusión con splints en una oclusión estable, permanente y fisiológica a nivel posterior. Y nosotros, como ortodoncistas, sabemos muy bien que todos los problemas verticales que tienen nuestros pacientes de ortodoncia, tenemos muchísimos más recursos para poder tratarlo
los problemas verticales, intruyendo adelante que extruyendo atrás. No tenemos recursos que puedan extruir el sector posterior muy desarrollados. Los hay, pero muy pocos, y no son usados en forma frecuente, porque tenemos algo en nuestra contra, que es la musculatura. En cuanto queremos empezar a extruir la musculatura, si no tenemos nada que la soporte, hace fracasar el sistema. Entonces, él habla en estos artículos de tratar de estudiar la posición de reposo del paciente, de que no hay que confiar en la posición de oclusión y que realmente hay que buscar esa posición en donde la musculatura se encuentre relajada y con una ATM en una posición estable y correcta. Y lo que habla él también, que luego de ser tratada la ATM y que el paciente no tiene síntomas, hay que esperar 3 a 6 meses para definir la oclusión definitiva. Y sobre esto también he escrito un montón de artículos en donde dice que nosotros a los pacientes no tenemos que cambiarle la oclusión en forma vertical, transversal o anteroposterior con cosas definitivas. Si yo no estoy segura si a ese lugar en donde voy a meter los dientes, el paciente no le va a doler. Entonces, fíjense ustedes qué gran herramienta tenemos con los pacientes, que le podemos poner algo en la boca, que es removible. Lo puedo subir, lo puedo bajar, lo puedo mover para un lado, para el otro, para adelante y para atrás, evaluar si al paciente no le duele durante 3, 6 meses y recién ahí decir, listo, no le duele, muevo los dientes. Me parece fabuloso. Entonces, él habla de usar el splint 24 horas y de compensar la oclusión. ¿Esto qué es? Si esa placa tiene 2 milímetros de un lado y 3 milímetros del otro, bueno, movamos los dientes a donde dice la placa. Me quedé sin agua y me dejaron sola. Entonces, hay que compensar la oclusión usando el splint 24 horas. ¿Y con qué relación, dice el doctor Werner, que hay que compensar la placa? 1 a 1. ¿Esto qué es? Si la placa mide esto de altura, no tengo opción. Esa es la altura que tienen que bajar los dientes. Y si acá la placa tiene 4 milímetros, de ahí tendré que bajar 4. 1 a 1, y no regala ni 0,5 de milímetro. Por supuesto, siempre dejando en claro que respetamos los milímetros libres que le corresponden al espacio libre interoclusal, que eso se tuvo en cuenta en el momento de tomar la mordida, pero no viene el caso porque no es cuestión de esta charla, ¿no? Entonces, una vez que nosotros obtenemos la posición correcta de la mandíbula y de la TM, pasamos a lo que es la segunda fase, ¿no? En donde es la segunda fase ortodóntica, donde uno mueve el diente hacia el lugar donde estaba el dispositivo, en donde hace erupción de las piezas dentarias y logra una oclusión hacia la altura de la placa y obtiene una oclusión dentaria con una posición muscular estable y con una salud articular. Es el trípode al cual todos queremos llegar. Muy lindo quedan las slides, pero hay que buscarlo. ATM, músculo, diente. En el medio hay algo que me resolvió, que es el splint, que es el que me puso la mandíbula donde correspondía. Ahora, esta segunda fase, en la que ofrece el doctor Werner, de decir, bueno, hasta ahora nosotros lo hacíamos con bracket, bárbaro, hay una manera de hacerlo con alineadores. Entonces, toda esta secuencia que nosotros teníamos, que paciente con esta oclusión, colábamos el splint, hacíamos oclusión y llegábamos a la oclusión que nosotros queríamos obtener, hoy por hoy la podemos hacer de otra manera. Entonces, ¿de qué manera? La manera de poder hacerla es preservando la altura que nos dio este splint, porque este splint vale oro. Es decir, en esta mordida es donde al paciente no le duele, bárbaro. Yo sé que acá no le duele al paciente. ¿Qué es lo que nos propone esta técnica hacer? Transformar el sector posterior, cortar esta placa de alguna manera en el sector posterior y todo lo que me queda en el aire, transformarlo en lo que se llaman onlays, que son grandes coronas, ¿sí?, que van cementadas en los molares, que cada vez que el paciente muerda, por supuesto, ¿qué es lo que va a tener? Una tremenda mordida abierta, porque va a estar soportada la dimensión vertical a nivel de los molares con estos onlays. Yo ahora se lo muestro todo acá escrito y después avanzo en la descripción de la mecánica. Se manda a escanear la boca con los onlays colocados en la boca y se busca la erupción de los sectores laterales de premolares. El único movimiento que se le pide a los alineadores es que erupcionen los premolares. Una vez que los premolares están tocando, se sacan los onlays, se saca
todo el sector, se sacan los online, perdón, se manda a hacer se le coloca una contención, se escanea nuevamente y con los premolares en contacto se manda a hacer el resto de los movimientos. Lo hay que tener en cuenta acá que en la primera fase de movimientos no se mueve solamente, se mueve solamente el sector de premolares. ¿Cómo le llama el doctor Werner a estos dispositivos que le coloca en el molar? Le llama COPA, Cráneo-Mandibular Orthopedic Position and Appliance, ¿sí? ¿Y qué serían? Él usa estas ortosis, estos splints de esta altura, y él lo que hace es trasladar la altura de los splints a elementos de acrílico colocados sobre el molar. Esto está en uno de los journals de alineadores, que todos los que forman parte de la sociedad lo pueden adquirir, y si no, se los paso, que es un artículo muy lindo y muy entendible para que se pueda realizar. Entonces, él lo que hace es pasar la altura de los splints a los onlays sobre los molares, y así, con el splint colocado sobre el molar, manda a escanear la boca. Está bien documentado, entonces, que en realidad, porque uno puede pensar que si es estable o no la extrusión que le está pidiendo a los premolares, y por supuesto que es estable si esa extrusión, que es una erupción en realidad, está en concordancia con la salud de la musculatura. Entonces escanea el sector de premolares, como se ve bien acá, en los sectores de molares tiene colocados los onlays, y en esta primera fase, entonces, lo que hace no mueve molares, extruye premolares, y se le pide colocar attachment de extrusión en el sector de premolares. Entonces, se obtiene esto, que es un contacto de 15 a 25, en el sector de premolares lo que se mandó a pedir, y tenemos la inoclusión del sector posterior. Se retiran los attachments del sector posterior y se manda a pedir la extrusión, la erupción de los sectores posteriores. Durante ese tiempo el paciente está con una contención, porque si no perdería lo logrado a nivel de premolar, y se pide la erupción de todos los molares, y cualquier otro movimiento es posible, seguramente con attachment, y seguramente con algún otro recurso para poder mover las piezas dentarias. Es decir, lo que hace es el onlay en el molar, escaneo, erupción de premolares, y una vez que los premolares tocan, el movimiento restante de toda la boca. Él lo presenta los clean check de la fase 1 y de la fase 2, en donde se ve en esta fase es el movimiento de ya tocando los premolares, y empieza la erupción de los sectores de los molares, y cómo quedó la oclusión. Y cómo es el resultado con estudios de CBCT a nivel del ATM, controlando si la salud articular es mantenida con esta segunda fase luego de la erupción de los sectores molares. Es decir, me pareció una terapéutica fabulosa para poder tratar los problemas verticales, y más que nada para poder trasladar los conceptos de la altura de la ortosis o del splint al alineador para poder devolverle a las piezas dentarias la altura que necesitan. Entonces, presenté un montón de artículos publicados sobre esto. Estos son unos onlays hechos de laboratorio para el levante de la mordida, y tiene publicados, después se los voy a pasar también, varios artículos en donde muestra cómo muchas veces, si uno tuviera la altura hecha en cera, por ejemplo, cómo traslada con acrílico del lado opuesto y cómo le queda levantada la mordida, ¿sí? De estos copa o aditamentos en el sector posterior. Entonces, ahora bien, esto es lo que está escrito, ¿no es así? Esto es lo que leemos, esto es lo que vemos en los congresos, esto es lo que siempre decimos, mirá qué bueno. Pero, si nos ponemos a pensar, la única manera de decir si está bien o si no sirve es hacerlo. Entonces, el momento de decidir hacerlo es cuando uno tiene el caso clínico, ¿no? Entonces, acá viene el caso clínico. La mamá capaz que está mirando y autorizó que lo presentemos con sus ojos y todo, porque es un bombonazo esta hermosura de nene, que nos consulta, derivado por una amiga, colega, la doctora María Betty, que lo había tratado en un primer momento, y después, bueno, viendo un par de cosas que habíamos visto también a nivel articular y demás, decidimos tratarlo en el consultorio, que si ustedes lo ven hermoso, obviamente que van a decidir tratarlo y hacerle algo, ¿no? Y en su oclusión empezamos a ver un montón de cosas, que tenía torque negativo en este sector, overjet, sobremordida, desvío de línea media, así que no tenía, ¿no?
Y por supuesto tiene que ser hijo de una colega, ¿no? Porque los casos que son así no son hijos de, no son hijos de colegas, amigos, y siempre nos caen así casos hermosos, como nos suelen caer. Entonces, esta es la oclusión de los dos, las vistas oclusales, del maxilar superior y del maxilar inferior, la radiografía de perfil, donde vemos esta posición posterior de la mandíbula, esta incompetencia a la valla anterior, todos los tejidos blandos totalmente mal posicionados, protrusión de los sectores incisivos. Es decir, si es nuestro hijo, decimos, por favor, quiero atenderlo ya y hacerle algo, ¿no? En cuanto a los valores cefalométricos, tenemos dos, uno que se tomó, no me acuerdo, capaz que a los 12 años, y esto es uno de los 14, capaz que me estoy confundiendo en la edad, pero tengo dos estudios cefalométricos, en donde vemos que la longitud efectiva del maxilar inferior era buena, era correcta, pero estaba posicionado hacia atrás, ¿no? Tiene agenesia de la unidad 15 y la 45, así que encima de esta posición mandibular y del tejido blando alterado teníamos agenesia de 2 piezas dentarias. A nivel condilar se veía que la mandíbula estaba posicionada hacia atrás, buen tamaño, pero atrás. La oclusión, donde veíamos todas las patologías que estábamos describiendo hasta ahora, las vistas laterales, hermoso, hermosísimo, poneme algo ya en la boca, bueno, un clam con todo el diseño, con todo lo que sabemos hacer, y tomándole todos los registros que corresponda para poder hacer el alineador, el clam, y acá está nuestro paciente con el clam colocado, adolescente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál fue el uso de esta aparatología funcional? Por más que se lo haya instalado el mismísimo clamp, yo le preguntaba así al paciente si lo uso, a veces, me decía, a veces. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué es a veces? Cuando me acuerdo. Bueno, así no funciona, y son las caras que le ponía yo a él, a la madre y todo. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar otra cosa. Hicimos una relajación muscular, tomamos la mordida en el lugar correcto, como nos daba todo lo que le estuve describiendo hasta ahora, construimos una ortosis, un splint, un diero. Con esto vamos a poder devolverle la dimensión que le está faltando al paciente. Esta foto está mal sacada porque el apoyo tiene que ser total. Le construimos este dispositivo al paciente y ahí tienen el paciente con el dispositivo en boca. Una cara de felicidad tremenda tenía, tremenda. Entonces, imagínense nuevamente, adolescente, deportista, hermoso. Wow. Su perfil, que parecía haber mejorado un montón con este dispositivo, nuevamente, ¿lo usás? A veces. ¿Qué es a veces? Cuando me acuerdo. Nuevamente, yo directamente en llamas ya, porque doble responsabilidad tenía acá, y no estaba funcionando nada. Entonces, ¿qué hicimos? Con la altura que tenía ese dispositivo, le construimos lo que habíamos leído en el artículo del doctor Werner. En una primera instancia quise hacerlo en forma manual, en el consultorio. Entonces, ¿qué hicimos? Construimos con la altura de la mordida, del otro lado mantuvimos la altura de un lado, y le construimos copa con acrílico, y le hicimos morder sobre el molar, y este molar lo que tenía era la altura de la mordida, ¿no? Y del otro lado, como ven acá, me había quedado esta inoclusión y le construimos el otro tope. Uno funcionaba, el otro se le caía. Y yo necesitaba algo que el paciente mordiera y que realmente pudiera comer con esto y que no se le saliera. Entonces decidimos, como uno funcionó y otro no funcionaba, lo mandamos al laboratorio. Y le construimos con el laboratorio estos dos onlays, ¿sí? Sobre los molares inferiores. Cementamos estos onlays, ¿sí? Y miren la oclusión solamente habiéndole cementado estas coronas. Ya era otra boca, ya era otra posición vertical, otra posición de línea media, solamente con esto. Entonces, ¿qué hicimos? Con estos dispositivos colocados en la boca, acá tenemos, ahora sí, por más WhatsApp no se podía sacar nada, entonces no había carita mala mía de ninguna manera, porque ya está, no se nos puede despegar. Y encima empezó a colaborar un montonazo más. Miren lo que había cambiado su cara desde el inicio del tratamiento hasta ahora con estos onlays colocados en los molares. Entonces, así había empezado, pasó por todas, ¿sí? Y llegamos a construir estos onlays a nivel molar. Mandamos a escanear la boca, acá en La Plata, escaneamos la boca y mandamos a diseñar la erupción de los sectores laterales de los premolares.
Es decir, lo que habíamos visto en la bibliografía lo estamos haciendo con este paciente, en donde se cementó y empezamos a trabajar con los alineadores. Estamos en la primera fase, esto está en desarrollo y como muy bien y muy lindo escuché ayer hablar a la doctora Eugenia Gigiaño, que la felicito de la clase maestra que dio ayer, hablando de la cantidad de movimiento que puede darse en la extrusión o movimiento vertical de los sectores posteriores. Llegamos a tener esta cantidad de movimiento a nivel premolar con 16 alineadores. Estamos en un proceso, lo que les estoy mostrando yo es algo muy nuevo, en donde para mí, para nosotros es muy nuevo, en donde el paciente está en proceso con el tratamiento y como nos tocó en esta época tan particular, no tengo el control, no puedo estar encima del paciente en forma permanente, pero bueno, igualmente les voy a mostrar qué es lo que hicimos. Colocamos todos los attachments en todas las piezas dentarias y se fue con sus alineadores. También está utilizando este acelerador para poder hacer el movimiento mucho más rápido, lo está usando 2 o 3 veces por día, me dice que lo usa, me dice que colabora y yo les puedo asegurar que ahora le creo. Y ahora cuando nos conectamos, le digo si lo usa, me dice que siempre, y le pregunto qué siempre, me dice lo mismo que para vos, todo el día. Entonces, bueno, mi carita ya es otra, ¿sí? Y el otro día le pregunto a la mamá, ¿me podés mandar alguna foto a ver cómo está? Y escuchen. ¿Escucharon el clic? Ese clic que nos encanta cuando el attachment calza con el alineador. Bueno, ahí se está matando de risa, pero realmente los está usando y la conversación que tenemos ahora es donde usamos en esta cuarentena los medios que podamos lo máximo posible, porque, buenísimo, gracias por usarlo, gordo. Está funcionando, estamos viendo el progreso de esto porque estoy convencida que esto va a andar bien, y nos está dando una herramienta que tal vez no teníamos hasta ahora, que es de resolver un problema vertical en un caso tan serio como el de él, y más allá de la tecnología que puede estar descripta, la manera es cómo trasladarla al paciente, y así que todo esto va a ser un aprendizaje que si sale bien ya les vamos a mostrar cómo terminó. Por lo tanto, si la terapia con el splint fue exitosa, una correcta oclusión en la posición fisiológica mandibular es necesaria por medio de la ortodoncia, y los alineadores, por suerte, son una herramienta fundamental y esencial que nos permiten devolverle al paciente su posición vertical. Imaginen este paciente que le estoy mostrando, que buscamos la oclusión habitual y la correcta, la fisiológica, mejor dicho, con el dispositivo intraoral, y podérsela trasladar a un alineador y que el alineador me haga el movimiento vertical que yo le iba a exigir en una ortodoncia posterior con gomas. Yo acá tengo la colaboración del paciente, la estética que me da el sistema de alineadores, la seguridad que estoy mandando el diente al lugar donde corresponde, medir la cantidad de milímetros que estoy haciendo erupcionar a este diente. Por lo tanto, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y con qué? Uno, del diagnóstico. Si no tengo diagnóstico no puedo hacer nada. Por eso que a mí me encanta cuando se presentan estos sistemas de alineadores y que realmente son trabajados y manejados por personas que tienen la capacidad y que tienen la formación, mejor dicho, porque los únicos responsables de poder hacer valorar nuestra profesión somos nosotros, que nos estamos estudiando, que asistimos a cursos, que estamos formando, que escuchamos, que soy alumna, sigo y a ser alumna eterna, y podemos revalorizar la profesión demostrando lo que se puede hacer. Esto no está en manos de una persona que no tenga un conocimiento ortodóntico. Con experiencia, con conocimientos de la investigación, hay que leer, hay que tener conocimiento de las evidencias y hay que tener esto que es la percepción y la actitud y responsabilidad del paciente. Este paciente con un CLAM no iba a funcionar con la paratología, con la placa que yo le puse, no iba a funcionar por la edad, por la actitud, por el medio social en donde se mueve, y el alineador me da todo lo que esto no me estaba funcionando, pero no me iba a servir un alineador si yo no le daba la altura que me dieron los dispositivos, los onlays en los molares, porque ¿cómo iba a ser para erupcionar los premolares en la cantidad de milímetros que vieron que había que mover las piezas dentarias? Bueno, llevo creo que 1 horita ya hablando, así que el futuro es hoy y creo que Keep Smiling forma parte de esta historia y me ha permitido, de la mano de mi amiga Gabriela, que capaz que todavía me está escuchando, si es que me sigue aguantando, muchas gracias por confiar, por estar siempre. Yo no soy sola, yo soy un grupo de trabajo que hace años que estamos trabajando en la facultad, con María, con Hernán, con Magdalena, con Lucía, con Belén, con Renata, con un montón de gente que nos rodea, que realmente nos hace la vida más fácil, más llevadera,
en la Sociedad Odontológica de La Plata también, un grupo muy bonito. Entonces, gracias Gaby por permitirnos estar, y me voy a despedir con un deseo que de esta misma manera me despedí el otro día en una charla que di en la sociedad, pero realmente es lo que siento en este momento, y por más que nos hagamos fuertes y por más que digamos que buen momento, es un momento muy particular para todos nosotros, y mi deseo es que pronto podamos tener esto. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Y después de pasar la cuarentena, un placer estar acá. Habremos hecho un puente que unirá. Como vemos en muchos lados, esto también pasará. Mi puerta Si tienen alguna empezar duda o la lo que sea, primavera, las puertas abiertas para poder contestar. y la tuya Y que el verano hagamos un puente me traerá. seguramente vamos a estar juntos muy pronto. Volveremos a juntarnos. Muchas gracias, Andrea. Excelente presentación. Para las preguntas, bueno, directamente tienen que dejar sus comentarios debajo de este video, y bueno, junto con Andrea la vamos a estar respondiendo. Muchas gracias por formar parte de estas 22 masterclasses, Andrea. Nuevamente te agradecemos. Y bueno, los esperamos entonces el día lunes con la presentación de la doctora Gabriela Lavalle, directora odontológica y fundadora de Keep Smiling. Así que, Andrea, bueno, te agradecemos nuevamente. Y bueno, gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y bueno, gracias a todos por la banca desde allá. Cualquier pregunta que tengan luego será respondida por acá o por del medio que ustedes decidan. Muchísimas gracias por acompañarnos.